Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia del Imperio Romano, desde el emperador Octavio hasta la crisis del siglo III. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El Imperio Romano fue la tercera etapa de la historia de Roma y abarcó el año 27 a.C. al año 476 después de Cristo, y el imperio fue proclamado por Octavio tras vencer a Marco Antonio. Octavio asumió en su persona todos los poderes: princeps, ciudadano principal; Augusto, elegido por los dioses; e imperator o jefe del ejército. Así se estableció el sistema imperial, porque aparte de estos títulos, controló también el Senado, las magistraturas y los comicios. Estas instituciones siguieron funcionando, pero simbólicamente, porque el emperador tenía la última palabra sobre las decisiones. El Imperio Romano abarcó una gran extensión territorial, desde el Océano Atlántico en el occidente hasta el Mar Rojo y el Mar Caspio en el este, y de norte a sur abarcó de los ríos Rin y Danubio hasta el desierto del Sahara. Debido a su gran extensión y su duración, la cultura romana dejó una gran influencia lingüística, religiosa, arquitectónica, literaria y jurídica que sentó las bases de la civilización occidental. Por otro lado, su cultura influenció los territorios que gobernó incluso tras su desaparición, como lo fueron los estados medievales europeos o los pueblos musulmanes que tomaron los dominios bizantinos en África o en la península de Anatolia, ya que el imperio bizantino fue heredero directo del imperio romano. Octavio gobernó Roma entre el año 27 a.C. y el año 14 después de Cristo. Este emperador reformó lo que fueron las leyes del imperio, aseguró sus fronteras e inició grandes obras públicas que pues fueron llevadas a cabo por su amigo y general Marco Vipsanio Agripa, entre las que destaca el Panteón de Agripa, ubicado en la ciudad de Roma. Aparte de esto, Octavio aseguró las bases del imperio, lo cual condujo a una estabilidad militar y política que nunca se había visto hasta ese momento, y a esa etapa se le conoce como la Pax Romana, que duró 200 años. Durante este tiempo, el imperio romano fue gobernado por la dinastía Julio-Claudia, a la que pertenecen los 5 primeros emperadores de Roma, los cuales son Octavio, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Esta dinastía gobernó el imperio entre los años 27 a.C. y 68 después de Cristo. Durante la dinastía Julio-Claudia sucedieron muchos hechos notables. Primero, se construyeron muchas obras públicas y Roma también se anexionó territorios como Chipre, Galacia, Iliria, Mauritania y Judea. También sucedieron las guerras cántabras entre los años 29 y 19 a.C., que culminan con la victoria romana, y así finaliza la conquista de Hispania. Mientras tanto, al norte se llevó a cabo la conquista romana de Germania, que Roma nunca completó a totalidad, pero la campaña principal sucedió entre los años 11 a.C. y 16 después de Cristo, en la que participaron 5 comandantes romanos. Entre las acciones más famosas está la batalla del bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones al mando de Publio Quintilio Varo fueron masacradas por una coalición de tribus germánicas, las cuales estaban bajo el mando de Arminio. Posteriormente, el general Julio César Germánico emprendió una campaña de venganza y también de conquista
donde pues logró establecer las provincias de Germania Inferior y de Germania Superior. Por otro lado, en la provincia romana de Judea, nace Jesús de Nazaret en el año 1 a.C. En los Balcanes sucedió la gran revuelta ilírica entre los pueblos dálmatas y panonios que los romanos aplastaron entre los años 6 y 9 después de Cristo, en tanto que Jesús de Nazaret fue crucificado entre los años 30 y 33. Luego, entre los años 43 y 84, inició la conquista romana de Britania, en la cual Roma llegó hasta el centro de la actual Escocia, pero no pudo avanzar más allá. De manera que Roma mantuvo luchas intermitentes con los pueblos celtas. En el oriente, Roma sostuvo una larga lucha contra los persas entre los años 53 a.C. y 227 después de Cristo por el control de Oriente Próximo. Cabe destacar que este conflicto fue heredado por el Imperio Bizantino y acabó únicamente cuando los musulmanes conquistaron Persia. A este conflicto se le conoce como las guerras romano-persas e involucró a las diferentes dinastías persas que gobernaron aquel imperio. Básicamente estas guerras eran idas y vueltas porque los persas atacaban las provincias romanas de Siria y de Armenia y Roma a cambio pues invadía Mesopotamia y el conflicto volvía al principio después de algún acuerdo de paz y así se mantuvo por varios siglos. Para Roma, controlar Oriente era vital para poder tener acceso a la ruta de la seda que conectaba Persia, India, Asia Central y China. Un caso similar al de las guerras romano-persas fueron las guerras germánicas, que fueron otro largo enfrentamiento que los romanos nunca finalizaron, y en total abarcaron del año 113 a.C. hasta el año 596 después de Cristo, cuando estos pueblos se convirtieron en reinos medievales. Estas guerras fueron incursiones mutuas por las fronteras, incluyeron levantamientos y ya en su fase final, y siendo la más conocida, pues es cuando suceden las invasiones. Estas últimas contribuyeron decisivamente a la caída del Imperio Romano, sumado también a otros problemas internos que tenía el Estado. Ya en el año 64 sucede el gran incendio de la ciudad de Roma, donde se culpó a los cristianos y comenzó su persecución. 2 años después, es decir, en el año 66, sucede también la gran revuelta judía que acabó con el saqueo de la ciudad de Jerusalén por parte del general Tito Flavio Vespasiano. Esta revuelta hace parte de lo que se conoce como las guerras judeo-romanas que se libraron entre los años 66 y 136. Estas revueltas acabaron con la destrucción del templo de Jerusalén, también con el exterminio de los judíos y la diáspora de este pueblo por los diferentes estados que existían durante la antigüedad. Otra consecuencia fue que el judeocristianismo se separó y dio origen al cristianismo primitivo. Esto fue decisivo en la historia posterior de Roma y de Europa. Nerón fue el último emperador de la dinastía y debido a la inestabilidad de su gobierno comenzó una serie de conspiraciones palaciegas en la cual pues el general Galba marchó sobre la ciudad de Roma y Nerón pues acabó suicidándose. Tras el fin de la dinastía Julio-Claudia comienza el año de los 4 emperadores, que fue la primera guerra civil del imperio, en la que 4 generales llamados Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano lucharon por el poder. Finalmente, y tras varios enfrentamientos que incluyeron un levantamiento del pueblo germánico de los bátavos, los cuales pues habitaban sobre los actuales Países Bajos, pues Vespasiano se hizo emperador
e inauguró la dinastía Flavia. La dinastía Flavia gobernó Roma desde el año 69 hasta el año 96 y estuvo conformada por los emperadores Vespasiano, Tito y Domiciano. Durante el gobierno de esta dinastía sucedió el saqueo de Jerusalén y la destrucción de la ciudad que pues anteriormente había mencionado. También estalló el volcán Vesubio en el año 79 que pues destruyó las ciudades de Pompeya y de Herculano. Al año siguiente, en el año 80, se inauguró el Coliseo romano con luchas de gladiadores y de bestias. Y pues tomó el nombre de Coliseo porque a su lado había una gran estatua conocida como el Coloso de Nerón, la cual pues desapareció con el pasar del tiempo. Por último, en tiempos del emperador Domiciano, se completó la conquista romana de Britania. Roma también tuvo una postura militar defensiva en ese tiempo, pero la economía prosperó y la religión romana también mejoró. Domiciano enfrentó la guerra dacia entre los años 86 y 89, en la que Roma conquistó el sur de Alemania y avanzó hacia los Balcanes, hacia la actual Rumania, donde estaba ubicado el reino de los dacios, pero los romanos fueron derrotados. Domiciano fue más de diplomacia que militar, así que por este motivo fue asesinado en una conspiración palaciega y con su muerte la dinastía Flavia terminó. En este punto, Marco Cosello Nerva se hizo emperador y dio comienzo a la dinastía Antonina, conocida también como la dinastía Ulpio Aelia, la cual gobernó Roma del año 96 al año 192. Sus gobernantes fueron Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Lucio Vero, Marco Aurelio y finalmente Comodo. Nerva fue un emperador sabio y moderado que sin embargo no supo tratar con el ejército, por lo que le dio el mando del mismo a Marco Ulpio Trajano, quien lo sucedió tras su muerte. Trajano fue uno de los mejores emperadores de Roma, al punto de que se le compara con Octavio. Trajano continuó la guerra dacia, que había quedado pausada en tiempos de Domiciano, pero esta vez los romanos llegaron hasta el territorio de Rumania y allí vencieron a los dacios en las batallas de Tapae y Adamclisi. Los dacios, bajo el rey Decébalo, pactaron la paz con Roma, pero aún así Decébalo atacó a Roma y Trajano desde el río Danubio completó la conquista de Rumania y así acabó con el reino de los dacios. Más adelante, hacia el año 106, Trajano conquistó el reino nabateo ubicado en Arabia y pues lo renombró como la provincia de Arabia Pétrea. Ya en el marco de las guerras romano-persas, Trajano conquistó los territorios de Asiria, Mesopotamia y Armenia, logrando la máxima extensión territorial que llegó a tener el Imperio Romano. Tras la muerte de Trajano, Publio Helio Adriano asumió el título de emperador y su gobierno tuvo una fuerte influencia griega. Adriano enfrentó la Segunda Guerra Judeo-Romana que acabó siendo una victoria para Roma. Aparte de esto, ordenó la construcción de murallas defensivas conocidas como el Muro de Adriano en Gran Bretaña y en otras zonas del imperio. Finalmente, ordenó la construcción de edificaciones y de templos por todo el imperio. Después de Adriano, el imperio lo gobernó Antonino Pío, quien no luchó en guerras ni tampoco tuvo revueltas,
por lo que su administración fue bastante eficaz para el imperio, con una época de prosperidad en la cual pues ordenó la construcción del muro de Antonino Pío al interior de Escocia, el cual debió ser abandonado por la presión de los pueblos celtas que lo atacaron continuamente. Cuando murió Antonino Pío, el imperio pasó al control de dos coemperadores, Marco Aurelio y Lucio Vero. En ese tiempo, Roma enfrentó varias guerras, tanto en Europa como en Oriente. Lucio Vero marchó a Oriente a luchar contra los persas, mientras que Marco Aurelio se quedó en la ciudad de Roma para administrar el imperio. Lucio Vero regresó victorioso de Persia, pero sus legiones contrajeron la peste de Galeno, o también conocida como la peste antonina, que posiblemente fue de viruela o de sarampión, la cual se difundió por Europa, matando a ambos emperadores a futuro. En ese momento comenzaron las guerras marcomanas, que abarcaron del año 166 al año 180 y que generalmente se dividen en dos fases. El inicio de la guerra se debe a que en Germania Magna y más al este iniciaron movimientos migratorios de pueblos germánicos e iranios que habitaban en Escandinavia y en las estepas de Rusia y de Ucrania. Todos estos pueblos se movieron hacia el oeste, presionando a los pueblos germánicos y otros que ya habitaban allí. Entre estos pueblos encontramos a los godos, vándalos, lombardos y otros desde Escandinavia, y a los sármatas y a los alanos que venían desde el este. La primera fase de la guerra abarca de los años 166 y 175 y fue la más peligrosa para Roma, porque una gran fuerza bárbara invadió el territorio romano en el área del río Danubio. Los pueblos germanos e iranios, acaudillados por el rey marcómano Valomar, atacaron diversos puntos fronterizos de Roma, llegando hasta Italia, Rumania y Grecia. En la marcha, estos pueblos saquearon estas regiones y destruyeron a varias unidades del ejército romano. Tras esto, Marco Aurelio y Lucio Vero organizaron al ejército y contraatacaron. Sin embargo, la peste mató a muchos soldados romanos y bárbaros, incluyendo al emperador Lucio Vero. Marco Aurelio debió hacer frente a todas estas dificultades organizando levas o reclutamientos que incluyeron a esclavos, gladiadores o vagabundos, y para poder financiarlas debió vender sus propios muebles y cosas que adornaban sus palacios. Tras varios enfrentamientos, Roma logró vencer a los diferentes pueblos bárbaros e incluso emprendió campañas punitivas al interior de Marcomania y de Sarmacia, que eran los nombres que los romanos les habían dado al territorio de los bárbaros. Así se llegó a una paz entre los romanos y los bárbaros, en el cual pues Roma les entregó tierras, se acordó el intercambio de prisioneros, se realizaron pagos de tributos mutuamente y Roma recibió auxiliares germanos e iranios para su ejército. Entre otras cosas, pues esto hizo que Roma adoptara nuevas unidades militares como por ejemplo la armadura catafracta y el draco, que era un estandarte para la caballería. Luego de la primera fase de la guerra marcomana, Marco Aurelio se centró en gobernar Roma y frenar rebeliones en la Galia e Hispania, y reorganizó al imperio. También hizo frente a la rebelión del general Avidio Casio, que se había autoproclamado como emperador. Después viajó por Oriente
donde fue muy querido por el pueblo. Ya entre los años 177 y 180 sucede la segunda fase de las guerras marcomanas, debido a la dureza de las condiciones de paz romanas. Este conflicto fue más una guerra de guerrillas que enfrentamientos campales. Marco Aurelio murió por la peste estando en campaña contra los germanos, pero previamente había llevado a su hijo Comodo, el cual no estuvo a la altura de los acontecimientos y acabó fijando una paz con los pueblos germánicos. Sin embargo, más allá de la actuación de Comodo, las guerras marcomanas fueron el principio del fin para el Imperio Romano, porque de este punto en adelante los pueblos germanos e iranios atacaron Roma justamente en esa zona del río Danubio y luego lo hicieron por el río Rin, llegando a la Galia, Hispania, África del Norte y finalmente acabaron saqueando Italia. Cómodo fue el último emperador romano de la dinastía antonina y a pesar de su imagen popular de tirano, realmente gozó del apoyo del pueblo y también del ejército. A pesar de ello, Cómodo políticamente descuidó al imperio por glorificar su imagen personal hasta que fue asesinado por un liberto llamado Narciso. Tras la muerte de Cómodo, comenzó el año de los 5 emperadores en el 193. El prefecto de Roma, llamado Pertinax, fue proclamado emperador, pero murió asesinado por la guardia pretoriana. Otro candidato llamado Didio Juliano se proclamó emperador, pero fue decapitado por Septimio Severo. Septimio Severo y Pesenio Níger se disputaron el trono en las batallas de Cícico, Nicea e Isos, que Septimio Severo ganó. Con todo, otro pretendiente al trono, llamado Clodio Albino, se enfrentó a Septimio Severo en la batalla de Lugdunum, pero fue derrotado. Septimio Severo inició el reinado de la dinastía Severa, que gobernó Roma entre los años 193 y 235. Sus emperadores fueron Septimio Severo, Geta, Caracalla, Heliogábalo y Alejandro Severo. Septimio Severo fue el primer emperador de origen norteafricano que gobernó Roma, porque él era originario de la ciudad de Leptis Magna en la actual Libia. En su gobierno, él invadió Mesopotamia y frenó los ataques de los bárbaros en Britania, siendo respetado por el pueblo. Cuando murió, acabó siendo sucedido por sus hijos Geta y Caracalla, que gobernaron conjuntamente hasta que Caracalla mató a su hermano Geta y a 20.000 de los partidarios de este. Después luchó en Oriente contra los persas y en el año 212 concedió la ciudadanía romana a todas las personas libres del imperio. Esto fue decisivo porque mejoró la economía del Estado. Tras la muerte de Caracalla, el imperio pasó a su joven sobrino, llamado Heliogábalo, quien gobernó de una manera muy polémica, pues aparentemente se prostituía y tenía otras conductas inmorales para lo que se esperaba de un emperador. Entonces, por este motivo acabó siendo asesinado por la guardia pretoriana. Después del asesinato de Heliogábalo, el trono pasó a Alejandro Severo, quien fue el último emperador de esta dinastía. Pero quienes realmente gobernaron fueron su madre y su abuela. Durante su época, el emperador respetó al cristianismo y consideró seriamente incluir a Jesús
entre los dioses oficiales del imperio. También, en su época, iniciaron las guerras romano-sasanias, que abarcaron del año 230 al año 628. Este conflicto fue especialmente intenso en las épocas de los reyes persas Sapor I, Sapor II, Cosroes I y Cosroes II. La guerra, a futuro, la ganó el imperio bizantino, que era heredero de Roma en tiempos del emperador Heraclio, poco antes de las conquistas musulmanas. Finalmente, Septimio Severo acabó siendo asesinado por sus soldados en Germania, y la causa de esto era que su madre y su abuela le habían recortado el sueldo al ejército. Tras la muerte del emperador, comenzó la crisis del siglo III, que contribuyó con el pasar del tiempo a la caída del Imperio Romano Occidental.